Muy buenas a todos y bienvenidos a este Simposio Internacional de Inteligencia Artificial y Educación Superior. Mi nombre es Amadeo Antonio Franco Navarrete, representando a la Universidad Politécnica de El Salvador con mi artículo denominado Reflexiones sobre la percepción del uso de la inteligencia artificial por parte de estudiantes universitarios en el aprendizaje de la matemática. Parte de lo que estaré hablándoles hoy, pues es la parte introductoria, cómo la IA se está fusionando ahora con la educación en matemáticas, cuáles son las competencias matemáticas involucradas, cuál es la percepción y el uso que le pueden dar los estudiantes, cuál es el impacto cognitivo y la ética y el rol docente, finalizando con las conclusiones. Empecemos a hablar de cómo actualmente la educación está enfrentando un cambio significativo en una era digital pues caracterizada por herramientas que nos están, digamos, hasta cierto punto facilitando ciertos, digámoslo de una manera, ciertas actividades académicas, no solo para nosotros como docentes, sino también para los estudiantes. Herramientas que permiten, digamos, comunicación inmediata entre expertos, el intercambio de ideas y la generación de contenidos. Y es en estos escenarios donde se plantean las nuevas oportunidades, pero también desafíos importantes, especialmente en áreas como la matemática, donde pues el aprendizaje es un poco más riguroso y entramos un poco tal vez en el contraste de la educación tradicional a unos modelos educativos que estamos intentando nosotros como docentes ir actualizando poco a poco, dejando esta enseñanza tradicional fuera para que el estudiante tenga mucho más oportunidades. De Hernández 2025 nos menciona que la aplicación de la IA en educación matemática al nivel universitario pues está representando un área de investigación y desarrollo continuo en evolución. Y el uso de esta IA pues tiene el potencial de mejorar significativamente la calidad y la eficiencia de la educación superior. Por supuesto, esto debemos mencionarlo, de que debemos tener mucho cuidado de cómo realmente nosotros involucramos el uso de la inteligencia artificial dentro de las salones de clase, no cayendo en el uso repetitivo o el uso de solo herramientas de inteligencia artificial, dejando a un lado las competencias fundamentales que la matemática misma busca. Este potencial no se concentra en una manera automática y pues su impacto depende de cómo lo integramos realmente, de cómo nosotros apoyamos el proceso formativo del estudiante en un sentido pedagógico que se pueda otorgar en el aula. Es decir, pues cómo nosotros integramos estas herramientas, cómo estas afectan a los tres pilares o las tres competencias fundamentales en la educación matemática y cómo esto puede llegar, digamos, a una percepción positiva o negativa del estudiante y cómo él se puede, digamos, hacer generar un vínculo demasiado apegado al uso de la inteligencia o si realmente él no está dejando de lado su proceso. He hablado de los tres pilares o de las tres competencias que la educación matemática busca. Entre estas, bueno, estas tres son el pensamiento lógico matemático, el lenguaje matemático y la aplicación de la matemática al entorno. El pensamiento lógico matemático lo que permite es la parte de argumentar, razonar y la toma de decisiones. La matemática no solo es un proceso en el cual nosotros vamos a resolver ejercicios de manera mecánica o simplemente nos enseñan una fórmula y vamos a resolver todos los ejercicios por esta fórmula, sino que el principal o uno de los principales ejes de la matemática es el pensamiento lógico, como les mencionaba, argumentar, razonar y tomar decisiones. El lenguaje matemático, hablamos de la interpretación de un lenguaje común a un lenguaje matemático. Un problema o un ejercicio, que son dos cosas diferentes, un problema es aquel que conlleva el simple hecho de procesar un lenguaje común a un lenguaje matemático, a transformarlo de un problema a un ejercicio, donde el ejercicio ya es propiamente digamos, la ecuación que nosotros estamos planteando. Entonces, el lenguaje matemático es lo que nos permite plantearnos un problema, ya sea de la vida real, a un ejercicio matemático. Pasamos de Pedro tiene cuatro manzanas y Laura tiene cinco a un costo X y al final lo compraron tantas por tanto precio. Entonces, trasladar ese argumento a un enunciado matemático, esa es la parte del lenguaje matemático que tampoco debemos perder. Y por supuesto la aplicación de la matemática al entorno. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros vamos a la tienda, posiblemente nos den mal el cambio por el simple hecho de no poder hacer un procesamiento de suma, digámoslo, básico. Entonces es aquí donde entra pues también el hecho de que no debemos ir perdiendo estas competencias.
y debemos fortalecerlas y no sustituirlas por otras competencias digitales. Del CISNE menciona que un notable 66,2% opina que el uso excesivo de estas herramientas, definiendo excesivo como aceptar de estas herramientas, pues las respuestas generadas sin antes pasar por una evaluación crítica. A eso es lo que llamamos excesivo. Pues esta excesividad puede deteriorar estas habilidades, indicando una preocupación mayoritaria sobre el potencial daño del pensamiento crítico y analítico en la integración de la tecnología desmedida. Lo que mencionaba, si nosotros solo, digamos, tenemos un problema y pensamos en quién nos puede resolver el problema y no en cómo resolver el problema, entonces estamos ahí entrando en la deterioración de las habilidades. Estoy pensando quién me lo puede resolver o qué herramienta me lo puede resolver en vez de sentarme yo mismo a pensar cómo yo puedo resolver este problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y realmente la IA ha venido evolucionando de una manera exponencial, donde los estudiantes, si comparamos, por ejemplo, 2024 con 2025, el uso de estas herramientas ha tenido, como lo mencioné, un crecimiento muy exponencial. Si se fijan en el gráfico, pues los estudiantes, este gráfico pertenece a un estudio que se le hizo a unos estudiantes universitarios en una universidad, dado la fuente Freeman 2025 en su párrafo 2, pues hace una comparativa de que, por ejemplo, el uso de ChatGPT, a diferencia del año 2024 con el año 2025, creció el doble. Los estudiantes en el 2024 utilizaban un 30%, ahora pasa a un 64%, y así sucesivamente para cada una de las categorías, en algunas, bueno, casi en todas. Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Realmente el chat o la herramienta de inteligencia artificial es un apoyo cognitivo o realmente estamos dependiendo del uso de estas herramientas? El uso inadecuado de las IAs puede, a su vez, fomentar una comprensión nula o superficial de conceptos matemáticos. No es lo mismo solo preguntarle a la herramienta y que me dé una respuesta y yo solo trasladarla al cuaderno de trabajo, sin antes por haber pasado por el procesamiento lógico de haber pensado cómo yo resolví este problema y cómo pasarlo, o sea, tener el problema, pasarlo a un lenguaje matemático y resolverlo a simplemente copiar de la respuesta que se me esté brindando. Entonces, cuando los estudiantes dependen de programas de IA para generar respuestas, pierden oportunidades de reflexión sobre la información, lo que limita el desarrollo de habilidades analíticas y el pensamiento crítico. Eh, Otros autores, en este caso UYA 2024, subraya que la IA puede completar el aprendizaje, pero no puede sustituir la capacidad de un profesor para inspirar. Y no solo para inspirar, sino que realmente la transmisión de conocimientos, a pesar de que lo vemos como algo tradicional, la transmisión de conocimientos siempre puede ser de un docente a un estudiante mediante el trabajo de ejercicios prácticos. Es decir, yo como docente le doy al estudiante la herramienta y le enseño cómo utilizarla. A diferencia de decirle, ok, este es el problema, pásalo por la inteligencia y dame la respuesta. Entonces, es ahí donde perdemos la parte de la comprensión y perdemos simplemente o intentamos sustituir el rol del docente. Podríamos llegar a pensar, ¿para qué necesito un docente si le pregunto a la inteligencia que me resuelva esto y me lo hace? Entonces, ¿para qué necesito un docente de aprender de un docente si realmente lo puedo hacer por mi propia cuenta? Y al menos un alto porcentaje de los docentes actualmente ya manifiestan que ellos pues actualmente ya no son capaces, o al menos en un porcentaje casi del 50 al 60%, no son capaces de identificar cuando sus estudiantes están utilizando herramientas de inteligencia artificial para la resolución de problemas, lo cual también es una alerta. Si vemos el gráfico, nos damos cuenta de que el uso de chatbots, pues no solamente está en los estudiantes, sino que también lo están utilizando padres y profesores. Entonces debemos tener mucho cuidado con toda esta parte de las herramientas, porque si incluso el padre de familia es un eje que le dice al estudiante no resolverlo usando la inteligencia y no pasa por el proceso cognitivo, entonces tampoco está siendo un eje facilitador del aprendizaje, sino que está más bien haciéndolo dependiente de este tipo de herramientas. El autor, Yavin, menciona que un factor clave reside en la estrategia pedagógica de integración. Y es aquí donde quiero generar una reflexión final, donde realmente para qué estamos o para qué queremos integrar herramientas de inteligencia artificial en el aula.
¿Realmente lo queremos para que el aprendizaje sea mejor o simplemente para que al estudiante se le facilite el proceso de aprobar la asignatura y pasar el grado de inmediato superior? Lo cual no debería ser de esa manera. No podemos o no deberíamos pasar a un grado superior sin antes haber aprobado y comprendido todo el grado académico anterior. Entonces, la incorporación significativa de la IA, pues en el proceso de aprendizaje, siempre debe estar apoyada por una retroalimentación, tareas metacognitivas y la orientación de un instructor, creando condiciones necesarias para el desarrollo de funciones cognitivas superiores. En definitiva, realmente la matemática no consiste únicamente en la resolución repetitiva de ejercicios. Tampoco el docente debe ser una persona que solamente quiera buscar la aprobación del estudiante bajo una nota aprobatoria, sino que realmente la labor del docente también debería ser la parte de la reflexión crítica y analítica de sus estudiantes sobre la perspectiva que ellos tienen de la matemática y cómo ésta realmente puede ayudarles en su vida cotidiana desarrollando las tres competencias que hemos mencionado. Sí, es un proceso cognitivo que contribuye a desarrollar pensamiento lógico, la capacidad de razonar y de comprender las causas y consecuencias de los actos, acciones y de nuestros pensamientos. Y finalmente cierro esta presentación con la frase de Pérez Lindo que menciona que la matemática es un arte ligado a las estructuras profundas del ser humano. Por eso puede descubrir la razón del individuo y finalizo de esta manera mi presentación. Muchas gracias a todos por su atención.